como é que foi você passar de médica a empreendedora na área de serviço de saúde? Como é que foi essa transição sua? Interesante. Bueno, yo me especialicé en salud ocupacional, que es una rama de la medicina que no es clínica. Es una rama de la medicina que pertenece a la salud pública, donde nuestro objetivo son los trabajadores, las empresas. Entonces, nuestro quehacer es como asesor a empresas o empleado de una empresa haciendo el programa de salud para la empresa o trabajando en el sistema de salud para las empresas, en el sistema de riesgos laborales. Entonces, yo empecé siendo empleada de una empresa haciendo el programa de salud para esa empresa. Estaba empezando mi actividad profesional. Entonces tenía un apartamento nuevo, estaba pagándolo y me quedé sin trabajo. Y eso para mí fue muy grave porque era como, ¿qué voy a hacer? Necesito pagar mi apartamento, ¿sí? Y en ese momento, como estaba la economía, yo me di cuenta que iba a ser muy difícil que yo pudiera pagar mi apartamento con ese tipo de salario y ese tipo de trabajo que yo tenía. Entonces, me di cuenta que no servía esa modalidad de trabajar yo solita. Si yo solita trabajo, yo solita produzco. Y si yo no trabajo, yo no produzco. Entonces, me di cuenta que el modelo de trabajemos varios es mejor. Y trabajemos varios, sí, un modelo es una cooperativa, pero otro modelo es ser empresario. ¿Sí? Si a mí me contratan 5 personas, yo no puedo atender 5 al tiempo. En cambio, si soy empresaria, hay 5 personas que pueden atender esos 5 clientes. Entonces, pensando en tener unos ingresos más estables, unos ingresos mayores, creo que ese fue como la primera motivación, ¿sí? Y en ese proceso de ser empresaria también han pasado varias cosas y era al comienzo hacer lo que todos hacían. Todo el mundo hacía exámenes de ingreso para las empresas, panoramas de riesgo para identificar los riesgos de las empresas, ¿sí? Y había una administradora de riesgos laborales que me conocía y le gustaba mi trabajo, le gustaban mis capacitaciones, le gustaban los informes que hacía. Y una vez me dijo, háganos una propuesta para hacerle el seguimiento a los accidentes biológicos. Es decir, cuando un trabajador se expone a alguna enfermedad en su trabajo y hay que hacerle ese seguimiento, porque no sabemos cómo hacerlo, no tenemos cómo hacerlo. Entonces, como yo estaba empezando mi vida laboral, era un momento de decirle sí a todo. Yo no tenía ni idea de cómo hacer eso, pero pues era una oportunidad de aprender y me estaban ofreciendo trabajo. Entonces lo que yo hice fue leer, investigar, leer, y después hice una propuesta, era pasar la teoría a algo operativo. Y les gustó la propuesta,
empezaron a mandarme trabajo, o sea, a mandarme pacientes para que les hiciéramos el seguimiento a los accidentes biológicos que tenían. Y con el tiempo nos fuimos especializando en la atención de accidentes de trabajo con peligro biológico. Hoy Avenir, que es la empresa, tiene 21 años, somos 35 personas, entre empleados directos y empleados por prestación de servicio o personas profesionales por prestación de servicios, y nos hemos concentrado, nos hemos especializado en peligros biológicos, ¿sí? Y yo diría, si alguien me pregunta, ¿sí? Como qué hacer para ser empresario, yo diría que en qué volverse empresario, cómo ser emprendedor, más bien, es como identificar qué es lo que la gente no sabe hacer o qué es lo que la gente le da pereza hacer, ¿sí? Porque te van a pagar para hacer eso, ¿sí? En el caso mío, la gente no sabía cómo hacer los accidentes, el seguimiento a los accidentes de trabajo con peligro biológico, ¿sí? Ya yo conociendo el tema me di cuenta que era dificilísimo, que era dificilísimo. ¿Sí? Entonces, también me pagaban por hacer algo muy difícil, ¿sí? Y bueno, pero yo creo que esas son dos claves, ¿sí? Como identifica la necesidad de los otros, ¿sí? Y ahí es más probable que tengas más éxito, ¿sí? Porque si vas a hacer algo que los otros ya hacen, es probable que vaya a ser más difícil lograr tu puesto, ¿sí? Lograr posicionarte. Que bom. Marta Luz, como é ser mulher no mundo, seja ele o mundo, nosso planeta, seja ele o mundo empresarial, seja ele o mundo espiritual? Como é ser mulher na América Latina? Como é ser mulher na Colômbia? Como é ser mulher na vida? Bueno, para mí ha sido un privilegio y he sido una privilegiada, ¿sí? He podido ser lo que he querido ser, he podido hacer lo que he querido hacer. Y creo que ese es un privilegio, o sea, yo no podría generalizarlo a América Latina, en Colombia, no, no lo podrías decir, porque hay tantos patrones culturales que son fuertes y nos regimos mucho por ellos, ¿sí? O sea, si yo me comparo con otras mujeres de Colombia, otras mujeres de Bogotá y obviamente otras mujeres de América Latina, somos muy diferentes, muchas, ¿sí? Entonces creo que hay polos enormes, hay diferencias enormes, ¿sí? Hay muchas mujeres que eh, creo que lo que predomina es que aún siguen estando dedicadas a actividades del hogar. Eh, Hay muchas mujeres que estudian y trabajan, ¿sí? Eh, pero yo creo que nuestra cultura es una cultura donde cada vez la mujer tiene más posicionamiento, es más reconocida. Nosotras como mujeres también hemos trabajado para empoderarnos, para creer en nosotros, en nosotras, para encontrar nuestro valor, eh, para vivir la vida, para disfrutar la vida, ¿sí? Para estar presentes, ¿sí? Me parece a mí que con respecto a otras culturas en América Latina, hay un movimiento grande de apoyo a la mujer. Es cierto, hay unas grandes diferencias aún,
¿sí? Pero creo que nosotros, si comparamos con países de Asia, algunos países de Asia, algunos países de África, donde la mujer es discriminada, eh, no es tenida en cuenta, pues somos muy diferentes y somos privilegiadas, ¿sí? Pues no, en la radio y en el periódico hay muchos estudios que muestran que aún las diferencias en términos de sueldos, salarios que reciben las mujeres comparadas con el mismo cargo con los hombres es menor, ¿sí? Eh, que hay cargos o empleos que se le dan más a los hombres que a las mujeres, ¿sí? Sí, todo eso existe, pero yo creo que estamos haciendo un trabajo importante para, para hacernos visibles, para creer en nosotras y y vivir con tranquilidad. En esto yo creo, Arlindo, que ha sido un trabajo importante, movimientos como el de biodanza, ¿sí? Donde cualquier persona, hombre o mujer, eh, rescata su identidad, fortalece su identidad, aprende el respeto por uno mismo, por el otro. Entonces estos movimientos pues nos ayudan a crecer individualmente y en colectivo. Y hoy en día, pues además de biodanza hay otros, muchos movimientos que fomentan este tipo de aprendizajes o de desarrollos eh, personales que han ayudado a que como sociedad, no solo como mujeres, sino como sociedad y como grupos, estemos mejor. Então, tem um trabalho maravilhoso pela frente para fazermos o mundo mais feminino. E eu declaro isso e me coloco dessa forma porque todos nós temos um feminino dentro de nós, independentemente se nascemos masculinos, femininos, homens ou mulheres, independentemente de como queremos nos colocar no mundo, né? Se como homens, como mulheres, como LGBTs, como seja o que for, nós temos essa beleza interior, não é? Que é de valorizar o feminino em você, mulher, valorizar o feminino em eu, homem. E aí, nesse sentido, eu cada vez creio mais que o mundo é feminino, independentemente se quem está ocupando um cargo de primeira-ministra é homem ou mulher, porque pode ser uma mulher como Margaret Thatcher, que era uma pessoa absolutamente insensível, lamentavelmente. Obviamente, em Margaret Thatcher, a gente destaca a sua falta de sensibilidade, porque não queremos, nós exigimos que as mulheres sejam sensíveis. No entanto, em Boris Johnson, a gente não faz tantas exigências. Ele é homem, ele é assim mesmo. Eu acho que isso tudo é muito valoroso da maneira como você coloca, quando a gente dança com a vida, essa possibilidade, que é uma possibilidade concreta, né? De todos vermos a vida por um lado mais tênue, mais amoroso, não é? E não tão másculo, tão construção. Eu gosto sempre de brincar que a gente precisa construir menos e tecer mais, bordar mais, né? E as grandes bordadeiras, as grandes tecelãs são mulheres. Os trogloditas, né, são construtores, querem construir muros, querem construir paredes. Quem tece quer ter transparência. Marta Luz, é óbvio que eu preferiria muito mais que a gente estivesse conversando como aprendemos a conversar em Fortaleza, quando nos conhecemos, ou quando nos vimos no Rio de Janeiro,
ou quando nos encontramos na Holanda, é óbvio que aquele seria meu ideal. Mas a desvantagem que a gente tem dessa conversa ter que ser à distância também leva a uma vantagem, porque naquela mesa, ou naquelas mesas em que conversávamos em Fortaleza, nós éramos 6, 7 pessoas, e agora somos um número muito maior. Então, aquilo que a gente perde do estar mais próximo, a gente ganha na possibilidade de que mensagens como essa que você, as diversas mensagens que você trouxe para nós, vão transcender no tempo, no espaço, entre pessoas. Então, eu agradeço muito você ter estado aqui, compartilhado essa sua forma de estar no mundo. Obviamente que fui curioso com uma coisa, fui curioso com outra, mas eu pediria a você que você agora falasse um pouco sobre alguma coisa que eu não te perguntei. Se congelou! Eu congelei? Sim. E agora voltei? Sí. Escuché Então me fala. hasta, sí, escuché hasta que fuiste curioso hasta ahí. Tá. Então, por favor, se você pudesse compartilhar agora alguma coisa que eu não tenha te perguntado, que eu não, alguma coisa de você que você gostaria de compartilhar e que não foi objeto dessa, que não foi contemplado nessa nossa conversa ainda. Gracias. No se me ocurre. No, lo que yo diría, no, yo creo que algo importante es no perder o es mantenerse como en el espíritu de niño, de explorar, de disfrutar, ¿sí? Creo que eso permite estar como dispuesto, ¿sí? A lo que pase. Y eso, yo creo que esa soy yo, aventurera, eso, aventurera, ¿sí? Exploradora, abierta, ¿sí? Creo que esa soy yo. Y bueno, aquí estamos. Marta Luz, muito obrigado. Quando nós começamos, eu disse que estava tendo uma conversa com uma pessoa que tem muita história para contar e que eu admiro pela maneira de estar no mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que mais pessoas vão passar a te admirar pela maneira como você se coloca no mundo quando ouvirem essa nossa conversa. Muito obrigado. Paz e bem, fique bem, se cuida e continue cuidando dos outros. Un abrazo grande para ti. Disfruté mucho esta conversación, como todas nuestras conversaciones. Cuídate tú también, disfruta. Estamos en contacto. Um grande abraço. Un grande abrazo.